Ok, pues vamos a continuar en esta plática. Vamos a darle continuidad a lo que hemos estado tratando. En las charlas anteriores hemos estado hablando del tema de sanar el alma. Le llamamos el secreto a la felicidad, curiosamente, ¿verdad? Porque se trata de estar satisfechos en lo espiritual, de tener paz, de tener contentamiento, de tener gozo y de que nuestras emociones hayan sanado. Entonces hablamos de gratitud, hablamos de amor y continuamos en esta ocasión. Vamos a seguir hablando del tema de secretos, todavía falta por descubrir, de la felicidad, como le hemos llamado. Parece secular, pero no es un término secular. Hoy vamos a hablar de un tema llamado identidad y propósito. Considero que es un tema muy importante que la Iglesia de Jesucristo tiene que abrazar, tiene que digerir, tiene que discernir y le tiene que ser revelado urgentemente a la Iglesia, a los hijos de Dios, esto que tiene que ver con nuestro propósito y nuestra identidad. El día de hoy también yo quiero entregarle a usted una revelación que es un arma muy poderosa. Más adelante, usted permanezca un momento escuchando estos fundamentos y vamos a entender una revelación que es un arma poderosísima para deshacer las mentiras del diablo. ¿Ok? Comienzo diciéndolo, vamos a ir desglosando rápidamente, pero comienzo hablando de que el objeto o el objetivo de Satanás, no propósito, ¿sí? No hay una identidad, un propósito detrás de esta guerra que ha emprendido el reino de las tinieblas y cuyo objetivo es disolver la identidad el propósito, la identidad y el propósito de los hijos de Dios, la identidad y el propósito de la iglesia. Entonces vamos a continuar también. Entonces queremos entrar dentro de esta serie, el secreto de la felicidad, ¿ok? Ya hablamos del alma, ¿ok? Para continuar ahora nuestro trayecto hacia la estatura de madurez. Ya hablamos de gratitud, como lo dijimos, de amor, el perfecto amor. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca de nuestra identidad. Pero también le voy a entregar a usted un secreto. Esté atento, porque es una revelación, ¿ok? Mucha gente, muchos ministerios, desde el tiempo de los primeros apóstoles, comenzaron a profundizar en algo que ellos llamaban la doctrina de las profundidades de Satanás. Recordemos cómo el apóstol Juan menciona, por revelación del Espíritu de la profecía en el libro de Apocalipsis, lo siguiente. Esto está escrito en Apocalipsis 2, 24 y 25. Dice: pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí está hablando el espíritu de la profecía a través de Juan, y entendemos que el espíritu de la profecía da testimonio de Cristo. Es decir, es el espíritu de Jesucristo el que está hablando. Dice, retenerlo hasta que yo venga. Pero aquí está hablando, sin profundizar mucho de este tema, hablaba por ahí de una mujer llamada Jezabel, que es un tema muy polémico dentro de la iglesia. Habla de manipulación, ¿verdad? Habla de seducción, pero dice que hay una doctrina en donde, ¿cómo lo podríamos expresar? En donde tratan los cristianos mismos de entender las profundidades del reino de las tinieblas, le llamaban las profundidades de Satanás, y entran hasta un nivel de superstición y casi a centímetros del tema de la hechicería, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que saber es lo que Dios nos quiere revelar
acerca de nosotros mismos, porque, digamos, el término la manzana de la discordia no es entrar en las profundidades de Satanás, sino la manzana de la discordia es la identidad y el propósito de los hijos de Dios. Eso es lo que se está disputando desde el principio. Su identidad, su propósito, mi identidad, mi propósito. Entonces, el Señor me ha dado una revelación que no tiene que ver con las profundidades de Satanás, pero tiene que ver con identidad. Es un arma bíblica, obviamente, que es capaz de deshacer muchas, tal vez, escuche usted, tal vez la mayoría de las mentiras que Satanás ha emitido con la finalidad de confundir a los hijos de Dios, de confundirlo a usted y a mí respecto a nuestra identidad. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, ya la tenemos por ahí. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, escuche esto, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Esto es verdaderamente tremendo respecto a nuestra identidad, a nuestro propósito. Es muy importante que atendamos esta verdad acerca de la iglesia. ¿Acerca de quién? Acerca de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Voy a volver a repetir. Dice, primera de Pedro 2:9, dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Aquí hay un tema interesante. Es muy importante que atendamos esta verdad. Usted debe comprender que estas virtudes, escuchar la palabra, anuncian las virtudes. Estas virtudes de las que habla el apóstol Pedro y el acto de anunciarlas, tenemos que tener mucha conciencia, inteligencia, sabiduría y revelación, que estas virtudes de las que habla el apóstol Pedro y el acto de anunciarlas no se refiere a con palabras, sino más bien a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Más adelante vamos a tener este tema con profundidad. ¿Qué significa? ¿Y por qué la creación, que está sujeta a vanidad, está esperando esta manifestación? ¿Ok? En otra charla, en otro estudio lo vamos a ver. Aquí manifestar es la acción de mostrar quién es Jesucristo a través de su nación santa. Este es el punto de la revelación. Que anunciar las virtudes es manifestar. Y manifestar significa mostrar quién es Jesucristo. Y esto es a través de nosotros, a través de su nación santa. Por tanto, escuche muy bien. Usted que ha creído por la fe, ha venido al nuevo nacimiento a través de la redención, a través de Jesucristo, como el único camino, ¿sí? El único camino, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos de acuerdo? Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, por tanto, el término nación santa, escuche esto, no es un gentilicio terrenal. Tenemos que entender lo que está anunciando. Ustedes son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. No es un gentilicio terrenal. ¿Saben a lo que me refiero? El que le entienda lo que estoy hablando, no es un derecho histórico de alguna nación, no es una posición geopolítica, no es algo terrenal. Quitémonos eso de la mente. El término nación santa es una manifestación de Jesucristo
a través de los hijos de Dios. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dado que el linaje escogido se refiere a la filiación con Jesucristo de la que ya hemos hablado. Ya hablamos lo que significa filiación. Hemos comprendido entonces que el espíritu de adopción, Abba Padre, es capaz a través de la adopción de justificarnos o legitimarnos como hijos de Dios y de restaurar la genética espiritual de Jesucristo en nosotros. En el estudio pasado, en la charla pasada, hablamos de lo que significa legitimar, que es justificar, lo que significa filiación. ¿Ok? Entonces, el término linaje escogido también es una manifestación de las virtudes de Jesucristo a través de nosotros. Entonces, los hijos de Dios no nos manifestamos con palabras, sino con virtudes. Tenemos que entender bien esto. De igual forma, el real sacerdocio se debe manifestar a través de nosotros. No se trata de que usted o yo hayamos nacido en una zona geográfica, lo repito, determinada, o pertenezcamos a alguna raza o a alguna familia específica. El real sacerdocio y el linaje escogido no tiene que ver con eso, tiene que ver con una filiación con el Padre a través de Jesucristo, y se trata de la que las virtudes, lo vuelvo a repetir porque hay que insistir en este tema, hay que abrir el espíritu, el entendimiento, el razonamiento, pero en el espíritu. Se trata de las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas, que esas virtudes se manifiesten a través de nosotros. ¿Ok? Seguimos adelante. En 1 Corintios 4:20, el apóstol Pablo enunció lo siguiente respecto a esto, que no es con palabras esta manifestación, ¿ok? Anunciar estas virtudes, es decir, esta manifestación no es con palabras. Dice 1 Corintios 4:20, lo dijo el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Entendió? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ok? Ya vamos entendiendo cómo es la manera en la que nosotros entendemos nuestra identidad. Si no la entendemos, no puede haber una manifestación. Por ahí vamos a comenzar. Durante toda la historia de la iglesia, es decir, toda la dispensación neotestamentaria, Satanás ha enfocado todas sus artimañas, todas sus estrategias, todas sus estratagemas. Estratagema es una palabra bíblica, ¿no? Y dice Pablo en Efesios 4, lo puede buscar después de hablar de los 5 ministerios y la estatura del varón perfecto, para no ser víctimas, ¿no? Ser llevados por doctrinas o por estratagemas de hombre. Un estratagema es un tema casi geopolítico, ¿no? Todas sus mentiras, sus estrategias, sus estratagemas, sus ataques están enfocados a confundir a la iglesia, a los hijos de Dios, disolviendo su identidad y su propósito eterno. Ese es el objeto del reino de las tinieblas. Toda la guerra, todo lo que pueda suceder, todas las pérdidas que puedan tener ellos, toda la organización tiene algo específico, un enfoque: disolver la identidad y el propósito eterno de los hijos de Dios y de la iglesia, obviamente. ¿Ok? Entonces, disolver identidad y propósito de la iglesia da como resultado deshacer su estructura, en específico su estructura ósea como el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hemos hablado de la posición de la iglesia como un gigante. Hablamos que solo a un gigante le podía matar un gigante, ¿ok? En algún programa lo expusimos. Y el cuerpo de Cristo tiene una estructura ósea que lo hace ser edificado, tener una estatura. El cuerpo de Cristo tiene como estructura fundamental primeramente a Jesucristo como fundamento. Tiene al gobierno de Jesucristo. Jesucristo como
fundamento es el gobierno de Jesucristo, ¿ok? Y también entendemos que no solamente Jesucristo es el Señor, sino es el Salvador. Entonces, también es esa parte de la estructura. Es Jesucristo mismo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Luego debe tener como columnas fundamentales del edificio los 5 ministerios que se mencionan en Efesios 4. Entendemos que la intención del reino de las tinieblas es quitar o disolver el propósito y la identidad. Entonces, disolviendo esto, se quebranta la estructura del cuerpo de Cristo. Si lo vemos como un edificio, que es una alegoría impresionante que usa Pablo, y no solo Pablo, lo hemos visto de diferentes formas, ok, vemos entonces algo que se disuelve también cuando se disuelve la identidad y el propósito, es las columnas fundamentales del edificio, que son los 5 ministerios, y aquí viene la edificación de los santos, ¿verdad? El equipamiento de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay infinidad de ministerios, no solo 5, pero estoy hablando de las columnas fundamentales del edificio, ¿ok? Y hay fundamento de todo el edificio, que es Jesucristo. Entonces, ya sabemos que hay infinidad, es la palabra, infinidad de ministerios, infinidad de dones y infinidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? No solo hay 5 ministerios, pero estamos hablando de los 5 ministerios fundamentales del edificio, ¿ok? Una persona que como hijo de Dios o como creyente ha sido confundido en cuanto a su propósito y su identidad, no puede tener noción, no puede tener conocimiento, no puede tener revelación acerca de la identidad del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia de Jesucristo y de su propósito. Por tanto, como víctima, una persona que es víctima de estas artimañas diabólicas de confusión, que le ha sido como consecuencia del engaño, que le ha sido robada su identidad, y que desconoce el propósito de la iglesia y su propósito eterno, entonces mirará, escuche esto, vamos a entender por qué está así gran parte del cuerpo de Cristo, por qué hay ministerios así. Dice, mirarán y abrazarán en su corazón una imagen falsa, un diseño apócrifo del cuerpo de Cristo. La falta de identidad y de propósito llevará a todas estas personas o a estos ministros o a estos hijos de Dios a transferir esta condición de miseria, de orfandad y estupor espiritual a quienes le rodean o están bajo sus enseñanzas. Y de aquí negar toda la estructura ósea del cuerpo de Cristo. De hecho, una persona que no tiene identidad en Cristo y propósito en Cristo, la estructura del cuerpo de Cristo es una locura. Y las cosas del Espíritu son una locura, ¿no? Entonces, una carnalidad ahí. Esta identidad, en lo personal, a cada hijo de Dios debe llevarle a descubrir su propósito eterno. Usted debe saber que Satanás siempre tuvo como principal intención destruir en los hijos de Dios su identidad y su propósito. Lo estoy repitiendo cuantas veces sea necesario, porque esto de aquí se despliega una revelación poderosa para poder vencer las artimañas del enemigo, para poder deshacer las obras del diablo, para poder deshacer las mentiras, para poder encontrar, permanecer en la palabra de Dios y conocer la verdad. Decía un apóstol que tiene gran revelación, decía la verdadera verdad. Y es que es en serio, hay falsa verdad, porque creemos que es verdad, pero es mentira. Entonces la verdadera verdad, valga la redundancia, es aquella que verdaderamente viene de Dios, ¿verdad? Entonces, restituir el propósito y la identidad de los hijos de Dios es importante, porque entenderíamos ese diseño que está ahí desde antes de la fundación del mundo para usted. ¿Ok? Antes de la fundación del mundo,
Dios ha diseñado algo para poder llevarle a usted, escuche, para poderle llevar a usted y a mí a dejar de ser visitas en la iglesia. Así de sencillo. Puede llevarnos a un despertar que traerá gobierno, crecimiento y madurez a nuestra vida. Y algo importantísimo, puede llevarlo usted, el entender este propósito, este diseño que Dios ha planeado para usted desde antes de la fundación del mundo, puede llevarlo a una poderosísima promoción ministerial que vendrá desde el cielo. Escuche, desde el cielo. Usted debe comenzar a vivir con propósito. El propósito debe venir de la mano del gobierno de Jesucristo. El tabernáculo es un lugar en donde estamos instruyendo al pueblo de Dios, a la iglesia, a la nación santa, acerca del gobierno, de los fundamentos de gobierno de Jesucristo, para que haya unicidad. Ese es nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, y la identidad va a llevarle a usted y a mí, nos va a llevar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de gobierno, a entender nuestro destino profético y resolver la pregunta: ¿quién soy y cuál es mi propósito? ¿Quién soy y cuál es mi propósito? Es la pregunta más importante que Dios quiere responderle. Espero que el día de hoy esta revelación pueda llegar en el Espíritu y pueda generar o pueda propiciar un parteaguas en nuestra vida el día de hoy. Satanás ha trabajado todo el tiempo para impedir que usted comprenda esto. Entonces, bueno, vamos a entrar más aún en materia profética el día de hoy. Esto que estoy a punto de mencionarle a ustedes es la revelación de la que le hablé en un principio, que puede derribar muchas mentiras de Satanás. Ojo, mucho ojo. Quiero que usted atienda, ojo con los ministerios proféticos y apostólicos. Primeramente quiero que están mirando esta enseñanza. Esta es la parte más poderosa del mensaje. Entonces quiero que pongan ojo, ¿no? Esto es para los 5 ministerios de la iglesia y para todos los hijos de Dios, para todos los ministerios del cuerpo de Cristo. Entonces, hablamos de propósito y el propósito va de la mano de la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo fuimos como comprendiendo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo por allá? Ok. Todos de acuerdo, ok. Espero que usted ahí donde nos está viendo también esté de acuerdo con que el propósito va de la mano con identidad. Ok, todos de acuerdo, ok. Vamos a Ezequiel 28:15. Y esto se refiere a Satanás. Dice lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estamos todos de acuerdo con que Lucifer era un príncipe, ya lo definimos. Si aprovecho para hacer un pequeño anuncio, puede usted buscar una enseñanza aquí mismo en el canal en Facebook. Parece que ya va a entrar en YouTube. Estamos diseñando una plataforma también, así como el tema de Netflix, algo parecido, para que usted busque las temáticas y pueda instruirse, pueda crecer, pueda contribuir con un granito de arena a que usted llegue a la estatura de madurez. Entonces, ahí la enseñanza que le recomiendo es el origen, la rebelión de Lucifer, el origen del reino de las tinieblas. En ese orden está. La rebelión de Lucifer, el origen del reino de las tinieblas. Entonces aquí desglosamos a grandes rasgos, ahí lo puede profundizar un poquito más, no que entre a las profundidades de Satanás, es conforme a la Biblia, ¿ok? No conforme a algún hechicero o alguno, conforme a la escritura, ¿ok? Entonces nos saltamos hoy todo lo demás de Lucifer y vamos al grano. Lucifer hacía todo con propósito, él era un príncipe, entonces andaba de acuerdo
a la voluntad del Padre. ¿Ok? Por eso dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Ok? Eso significa, andaba conforme a la voluntad perfecta. Pero hay algo más, mucho más profundo en esto. La identidad de Lucifer dependía de su propósito. Lucifer tenía una identidad, pero esta identidad dependía de su propósito. Y usted se va a dar cuenta que no necesitamos profundizar en la doctrina de las profundidades de Satanás. Aquí lo podemos entender. Simplemente él tenía una identidad y esta identidad dependía de su propósito. Escuche usted esto. Toda criatura, los ángeles, los seres celestiales y aún nosotros mismos tenemos una identidad que depende de un propósito. Y este propósito es eterno. Es uno que viene de Dios. Según la naturaleza de que somos creados por Dios y que al crearnos, Él nos creó con un propósito. Es decir, el propósito es la razón de ser de una criatura. Este es el punto, ser. Lo vamos a ver. Esta razón de ser constituye la identidad de un individuo y es lo que nos constituye como hijos de Dios. Esto es muy poderoso. Lucifer, al rebelarse contra Dios y declarar su independencia, ahí lo vamos a aprender en aquella enseñanza que les recomendé, sufrió una destitución que cambió toda su naturaleza. Cuando Lucifer se rebela contra Dios y al declarar independencia, sufre una destitución que cambia completamente su naturaleza. Se desconfigura. Ya no hay luz en él y ya no hay propósito y por lo tanto ya no hay identidad. Pero el punto más crítico, la principal debilidad de Satanás, escucha esto, que no quiere que usted y yo sepamos, es esta, que Satanás, como Satanás ahora, escuche, no tiene identidad. Esto es un arma poderosa que tenemos que saber. Satanás no tiene propósito alguno ni identidad. Ese es el secreto más poderoso que usted puede saber respecto a Satanás. Hoy se lo voy a demostrar. Vamos a Ezequiel 28:19. Váyale buscando. Ahora sí le podría yo pedir, los títulos aparecen acá, los versículos, acá en la pantalla, pero yo sí quisiera que usted, si tiene una Biblia, vaya por ella, por favor, vaya corriendo por ella. Póngale pausa un momento a este video. Los que están aquí tienen su Biblia, ya estamos, ok. Ezequiel 28:19. Y prepare su espíritu. Vamos a desnudar la verdadera naturaleza del reino de las tinieblas y de Satanás. ¿Ok? Ok, proseguimos. Ezequiel 28:19. Lo decimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, y que esto deshaga muchas mentiras que se han dado, que se han sembrado en el pueblo de Dios. Dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Serás objeto de terror. Para siempre dejarás de ser. ¿Escucharon? Para siempre dejarás de ser. En la palabra ser encierra algo muy poderoso, un arma muy grande. Estuvimos en guerra hace unas semanas, tal vez días, y una batalla tremenda que tocó tierra y bueno, hubo muchas cosas fuertes en esa batalla. Nosotros como intercesores vimos la mano de Dios. Se trata de tomar una zona de la Ciudad de México que está bajo corrupción, bajo extorsión,
en un tema terrible y vimos la mano de Dios. Cuando estábamos ahí en la batalla, el Señor me habló, me dijo, te voy a soltar una revelación muy fuerte que te va a dar muchas victorias. Y es lo que yo estoy hablando hoy con usted, porque esto es importante, porque es como una bomba de tiempo que tiene que explotar y tiene que deshacer muchas mentiras. Usted ahí donde esté, en cualquier nación, en cualquier lugar, puede buscar y escudriñar, entender en el Espíritu lo que está pasando ahora, lo que Dios está entregándonos respecto a la verdad. Ok, ahora les voy a explicar qué significa para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos creen que Satanás existe? Ok, sí existe. Entonces, Satanás sí existe, pero no es. Algo que existe es algo que simplemente ocupa un lugar en la dimensión de lo visible o lo invisible. ¿Es un cuerpo físico o un cuerpo celeste? ¿Tiene movimiento o no? Pero existe. Este púlpito, ¿ok? Es de madera. Es de madera. Todavía usamos madera. Este púlpito existe, así como su vecino existe. Pero ser, en este término bíblico, tiene que ver con un propósito eterno. Entonces, por eso comprendemos que Dios no existe. Alguien me lo dijo hace muchos años. Me dijo, ¿sabes una revelación? Dios no existe. Yo me quedé así. Me dijo, Dios es. Es decir, que como hijos de Dios y Dios mismo, no es un cuerpo físico o celeste que ocupe un lugar en la dimensión visible o invisible, sino es algo que tiene un propósito, que tiene una razón. Por eso es. Entonces Satanás tuvo un propósito eterno, sí lo tuvo, perfecto era en todos los caminos de Dios. Tenía propósito. La voluntad perfecta y eterna de Dios se manifestaba a través de él. Se habla de que cuando fue creado, dice, los sonidos de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día que fuiste creado. Esto significa, es un término, no que sea líder de alabanza, eso ya lo explicamos, no que haya sido líder de alabanza, sino que a los príncipes se les recibía porque venía investidos de la gloria de Dios. Eran creados por Dios, por tanto se les recibía con lo que hoy sería la versión de una fanfarria, pero en ese tiempo tamboriles y flautas se le recibió. Él era perfecto en todos sus caminos. Su propósito estaba revestido de perfección porque andaba conforme a la voluntad del Padre, ¿ok? Entonces vamos a ver esto, que él tuvo un propósito eterno, sí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí el verbo ser, en este sentido de la voluntad perfecta de Dios, es un término que solo se manifiesta en presente progresivo. El reino de los cielos incluso no es pasado, ni presente, ni futuro, es presente progresivo. Este verbo ser fue usado cuando el Padre Yahweh se presenta a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Lo tienen presente. El que lee puede entender esto. El verbo ser, bíblicamente, es definido por Jesucristo en Apocalipsis. Dice, como el que fue, es y será. Es algo eterno. O sea, no deja de ser. Es un presente progresivo que es eternamente. No coincide con el verbo gramatical de la Real Academia Española, ni con el verbo gramatical de los idiomas ingleses o cualquier idioma. No coincide. El verbo original tiene que ver con no con la existencia, sino con el propósito, con el propósito eterno de Dios. Eso es el yo soy el que soy. Este término
alude a la naturaleza de Dios y a quienes están bajo su propósito eterno. El verbo ser en este sentido contiene un destino profético asignado por el Padre. Si nosotros somos, si alguna criatura es, ¿ok? Entonces esto viene por Dios. No se puede ser sin tener el propósito eterno de Dios, designado para nosotros. Dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Alude a una identidad eterna. Esto es lo poderoso. Entonces, recordamos, para siempre dejarás de ser. Esto fue lo peor que podía suceder. Se le quitó, se le borró, dejó de ser su identidad y su propósito. Usted y yo tenemos identidad y propósito, todo lo que hacemos. Y esa es la guerra espiritual. Por eso hay oposición, porque usted tiene propósito cuando hace algo, cuando usted, desde que va a la iglesia, desde que usted está trabajando para Dios, desde que usted decide dejar de hacer algo que afecta a Dios, todo lo que usted haga en alineación con el Padre, bajo el gobierno del Padre, tiene un destino profético, tiene un propósito eterno. Amén. Diga amén ahí donde está. Que así sea ahí en su casa. Yo tengo un destino, un propósito eterno, un destino profético. Ok, predestinación son las obras que Dios ha diseñado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en este tenor, escuche usted ahora lo que el diablo no quiere que escuche usted, en este sentido de identidad, propósito eterno y destino profético, es que él ya no tiene identidad, ya no tiene destino profético, ya no tiene propósito eterno. Lo único que él espera con lo que hace es deshacer la verdad acerca de usted, es engañarlo. Ese es su propósito. Si Satanás pudiera matarme aquí en este momento, no impide que se cumpla mi destino profético. Porque hemos tratado toda nuestra vida de trabajar por un fruto para Dios. Porque tenemos propósito. Y por eso el apóstol Pablo dijo, para mí vivir es en Cristo y morir es ganancia. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, y se lo voy a volver a repetir, ya lo vimos, para que lo entendamos ahora ya, en este momento en el Espíritu. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de tinieblas a luz. Quiero volver a repetirlo. Ustedes son linaje escogido, escúchelo bien, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Podemos dar gloria a Dios por esto. Tenemos un propósito eterno. Amén. Una identidad. Usted debe tener la más profunda convicción de quién es Dios, quién es usted, y además algo que Satanás nunca hubiera querido que usted supiera. Aparte de que usted tiene que saber quién es Dios y conocerle profundamente en su propósito, en su identidad, y quién es usted con su propósito y su identidad, su destino profético, algo que Satanás nunca hubiera querido que usted supiera. Es quién es Él. Él ya no es. Ha dejado de ser para siempre. Y ese es la peor verdad que puedes hacer todas sus mentiras. Ahora usted sabe ahora que Satanás no tiene propósito eterno. Estamos de acuerdo con ello. Ahora lo sabe. Todo lo que haga, lo que planee, lo que maquine Satanás,
lo que él emprenda en conjunto con el reino de las tinieblas, escuche, no tiene propósito, no tiene destino profético. Satanás para siempre ha perdido su propósito con su identidad. Satanás para siempre ha dejado de ser. Entonces, Satanás sí existe y sigue peleando, pero nada de lo que haga tendrá nunca más propósito. Su único destino profético es el lago de fuego. Amén. Y el arma más poderosa que existe a favor de usted es que usted entienda quién es usted y cuál es su propósito. También usted sabe ahora que Satanás tiene como principal objetivo ya no un propósito propio, sino el disolver el propósito y la identidad de los hijos de Dios. Cada vez que Él venga a hacerle una guerra a usted, recuerde que Él no tiene más identidad ni propósito. Quiero seguirlo repitiendo, que quede claro, sino el lago de fuego. Ese es su único destino profético. Él está derrotado y es necesario que usted se levante conforme a su llamamiento eterno en Cristo Jesús. Iglesia, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, para que Jesucristo se manifieste a través de ti, para que puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén y amén.